La vida de Lutero. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Hebreos 13, 7. Capítulo 1. Los cristianos del primer siglo. Los apóstoles del Señor. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo se despidió de sus discípulos en el Monte de los Olivos y ascendió al cielo, les ordenó que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Con este poder debían ir por todo el mundo y dar testimonio de lo que habían visto y oído. Les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. Los discípulos cumplieron fielmente este mandato del Señor, después del día de Pentecostés, en el que recibieron el Espíritu Santo, salieron a predicar el Evangelio de Cristo crucificado en Jerusalén, en Judea, en los países vecinos y en todo el mundo. Bautizaban a judíos y paganos y fundaban por todas partes congregaciones cristianas. Pero enseguida se cumplió la palabra del Señor: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15, 20. La expansión del cristianismo despertó en los judíos y en los gentiles una enemistad encarnizada contra los discípulos del Señor. Santiago, el hermano de Juan, fue el primero de los apóstoles que sufrió el martirio en Jerusalén. Se nos dice: cuando el oficial que lo iba a llevar al tribunal vio con qué firmeza se adhería Santiago a su fe en Cristo, se conmovió tanto que se confesó cristiano también. Así fueron condenados los dos. Mientras se los llevaban, rogó a Santiago que lo perdonara, a lo que el apóstol le respondió: la paz esté contigo, y lo besó. A continuación, ambos fueron decapitados por orden de Herodes Agripa. El apóstol Pedro. Herodes, al ver que esto agradaba a los judíos, hizo que también Pedro fuera detenido y arrojado a la cárcel, de donde el apóstol fue milagrosamente liberado por un ángel. Sin miedo, continuó predicando a Cristo y fundó muchas congregaciones en Asia Menor. La leyenda dice que fue crucificado en Roma bajo el emperador Nerón. El evangelista Mateo. Santiago, el hermano del Señor, era obispo de la congregación de Jerusalén. Debido a su vida piadosa, al principio fue muy estimado entre los judíos, pero finalmente también se convirtió en objeto de su odio. La leyenda cuenta que el sumo sacerdote lo llevó al pináculo del templo y allí le ordenó negar a Cristo. Sin embargo, cuando confesó valientemente a su Salvador, fue arrojado al suelo. Entonces la multitud enfurecida lo acorraló para apedrearlo hasta matarlo, y él gritó de rodillas: te imploro, Dios Padre, por ellos, porque no saben lo que hacen. Entonces se acercó un curtidor y lo mató a garrote. El evangelista Juan. Se dice que Felipe pereció en Frigia, Bartolomé en Asia Menor, Tomás en la India propiamente dicha y Andrés en Escitia. Juan, al principio, trabajó en Jerusalén y más tarde llegó a ser pastor de la congregación de Éfeso. Durante un tiempo fue desterrado a la isla de Patmos, pero después se le permitió regresar a Éfeso. Cuando, debido a su avanzada edad, ya no podía predicar ni caminar, se hacía llevar a la asamblea y siempre se dirigía a ella con estas palabras: hijitos, amaos los unos a los otros. Murió de muerte natural, casi a los 100 años de edad. El apóstol Pablo. El principal de todos los apóstoles fue el apóstol de los gentiles, Pablo. Aunque no pertenecía a los 12 discípulos del Señor, fue, sin embargo, llamado directamente y hecho un vaso escogido del Señor. Antes de su conversión su nombre era Saulo, y pertenecía a la estricta secta de los fariseos. Enemigo de los discípulos del Señor, se alegró de ver morir a Esteban apedreado por los judíos. Poco después se convirtió en un celoso perseguidor de los cristianos de Jerusalén y quiso continuar su cruel obra también en Damasco. Pero en el camino hacia allí fue convertido por el Señor y llamado a ser apóstol. A partir de entonces predicó el Evangelio del Salvador de los pecadores,
especialmente entre los gentiles, y pronto surgieron también entre ellos muchas congregaciones cristianas. Pero también él corrió la misma suerte que los otros apóstoles, igualmente sufrió la muerte por la doctrina de Cristo. Alrededor del año 61 después de Cristo, fue llevado prisionero a Roma, donde permaneció 2 años, encadenado a un soldado. Predicó el evangelio en esa ciudad y escribió muchas cartas a las congregaciones que había fundado entre los gentiles. Por un corto tiempo recuperó su libertad, pero fue encarcelado por segunda vez, en el año 67 o 68 después de Cristo. Sufrió el martirio, siendo decapitado bajo el reinado de Nerón. Las primeras congregaciones cristianas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. Este es, en pocas palabras, el cuadro que los Hechos de los Apóstoles pintan de la primera congregación cristiana en Jerusalén. Los primeros cristianos eran oyentes diligentes y atentos de la palabra de Dios. De ese modo crecieron en el conocimiento y en la fe del exaltado Salvador, y en su poder desafiaron todas las tentaciones y persecuciones. Por medio de la palabra permanecieron en comunión con su cabeza, Jesucristo, y practicaron una comunión íntima entre ellos. Esto se manifestó en el partimiento del pan, la santa comunión y en su oración, alabanza y acción de gracias unidas. Cuán intenso era su amor por su Salvador y sus hermanos, lo podemos ver en las siguientes palabras de los Hechos: y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un solo alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían tierras y casas las vendían, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 34. 35. Estaban dispuestos a sacrificar la vida misma por su Salvador y por los demás. Siguiendo el ejemplo de su Señor, practicaban la caridad hacia sus enemigos y oraban por ellos. Obtuvieron el favor de Dios y de los hombres, y el Señor añadía diariamente a la Iglesia a los que habían de ser salvos. Porque muchos judíos abandonaron su fe nacional y se unieron a la congregación cristiana. Es cierto que entre ellos se encontraban algunos hipócritas y falsos cristianos, como lo demuestra claramente el ejemplo de Ananías y Safira. Al igual que en la congregación de Jerusalén, en todas las demás congregaciones cristianas del primer siglo la palabra de los apóstoles era la única regla y guía de fe y de vida. Los apóstoles fueron los primeros maestros de las congregaciones. Junto con los apóstoles, los presbíteros y ancianos, a veces también llamados obispos, presidían las congregaciones. Su deber era dirigir los servicios divinos y velar por la fe y la vida de las congregaciones. Los ayudaban los diáconos y limosneros, a quienes se les confiaba el cuidado de los pobres y los enfermos. Los cristianos elegían el domingo como su día de culto público porque en este día el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Al principio, la congregación se reunía en las casas de sus miembros. Fue solo más tarde que se construyeron iglesias para este propósito. En estos servicios, se cantaban himnos y salmos espirituales, se leían y explicaban porciones de las Sagradas Escrituras y se ofrecían oraciones. La Sagrada Comunión se celebraba todos los domingos y era recibida por toda la congregación. En la congregación cristiana se practicaba una estricta disciplina. Si alguien caminaba desordenadamente, se le amonestaba. Si, a pesar de esto, continuaba impenitente, era excluido de la congregación cristiana como pagano y publicano, y no era recibido nuevamente hasta que se arrepintiera. La destrucción de Jerusalén. Por fin se cumplió la palabra de Jesús, porque vendrá día sobre ti en que tus enemigos te rodearán con zanja, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El terrible juicio se acercaba. El cruel emperador Nerón gobernaba en este tiempo en Roma. Bajo su mando los judíos se rebelaron y expulsaron a los romanos de su país. Nerón envió a su general Vespasiano para castigar a los rebeldes. Victorioso, siguió adelante. Poco después Nerón murió,
y Vespasiano fue llamado y él mismo elegido emperador. Su hijo Tito iba a completar el castigo de los judíos. En la primavera del año 70 después de Cristo, marchó contra Jerusalén con un enorme ejército y puso sitio a la ciudad. Su exigencia de que los judíos se rindieran para salvar su ciudad y su magnífico templo fue rechazada con desprecio por los orgullosos líderes. Tito inmediatamente construyó una trinchera alrededor de la ciudad y la bombardeó con catapultas. La destrucción de Jerusalén. La condición de la ciudad era espantosa. Era la época de la Pascua, y debido a esta fiesta se habían reunido en Jerusalén más de 2 millones de personas. No estaban de acuerdo entre sí. Algunos estaban a favor de rendirse a los romanos, otros estaban decididos a resistir hasta el final. Estos últimos ganaron la ascendencia y, llenos de ferocidad y desesperación, lucharon contra los romanos. Nadie se atrevió ni siquiera a hablar de rendición, porque los líderes lo habían prohibido bajo pena de muerte. Pronto surgió una hambruna espantosa y muchas otras miserias. Se comía de todo, hasta lo más repugnante, como los excrementos de los animales, e incluso una mujer de noble cuna mató y devoró a su propio hijo. Se desataron epidemias que se llevaron a miles de personas. Como los cadáveres no podían ser enterrados, se arrojaban por encima de las murallas y llenaban las trincheras. Sin embargo, a pesar de esto, los judíos no se rindieron. Entonces Tito tomó la ciudad por asalto, y los romanos mataron y masacraron a todo el que encontraron en su camino. El templo fue defendido por los judíos con gran tenacidad. Tito había ordenado conservar este edificio, pero un soldado arrojó una tea encendida en él, y pronto el magnífico edificio fue envuelto en llamas. La ciudad de Jerusalén fue nivelada a ras del suelo, según la palabra del Señor. No quedará piedra sobre piedra. Lucas 19, 14. El asedio había durado 4 meses, y en ese tiempo había perecido 1 millón de judíos. Los prisioneros fueron llevados, algunos obligados a luchar con fieras en la arena, otros vendidos como esclavos. Pero, ¿qué había sido de los cristianos? Como las golondrinas abandonan la casa cuyos muros están derribando los albañiles, así la congregación del Señor había abandonado Jerusalén antes del asedio, y había encontrado refugio en la aldea montañosa de Pella, en el Mar Muerto, al otro lado del río Jordán. Capítulo 2. Las persecuciones. Las persecuciones bajo Nerón, Decio y Diocleciano. Alrededor del año 100 después de Cristo, todos los apóstoles del Señor se habían quedado dormidos. Sin embargo, la predicación del Evangelio no había cesado, sino que se llevaba a cabo vigorosamente en todas partes, y ahora surgieron persecuciones contra los cristianos también entre los paganos. Comenzaron ya bajo Nerón. En el año 64 después de Cristo, este cruel tirano prendió fuego a Roma, la gran capital del mundo conocido entonces, y se divirtió con el espectáculo. El incendio duró 6 días y redujo a cenizas la mayor parte de la ciudad. Para protegerse de la ira del pueblo, que lo acusaba de haber provocado el incendio, acusó del crimen a los odiados cristianos, que se vieron obligados a soportar los tormentos y torturas más atroces. A muchos los cosieron con pieles de fieras y luego los arrojaron a los perros, que los despedazaron. A otros los cubrieron con cera y brea, los colocaron en los jardines imperiales y les prendieron fuego para que, como antorchas, iluminaran la oscuridad de la noche. Una de las persecuciones más severas ocurrió bajo el emperador Decio. Durante casi medio siglo, los cristianos habían vivido en paz, pero esta paz había hecho que muchos de ellos se sintieran seguros y tibios. Orígenes, un célebre maestro de la época, se queja: algunos asisten a la iglesia solo en las grandes fiestas, y en general solo para pasar el tiempo. Algunos abandonan la iglesia tan pronto como termina el sermón, sin hablar con los maestros ni hacerles preguntas. Otros no escuchan ni una sola palabra,
sino que se quedan en algún rincón de la iglesia y charlan entre sí. De esta seguridad pecaminosa fueron despertados por la persecución que estalló sobre ellos como una tormenta repentina. El emperador emitió un decreto por el que se obligaba a los cristianos mediante amenazas y torturas a sacrificar a las deidades paganas. Quien se negara a hacerlo sufriría la muerte. Este terrible decreto causó la mayor consternación entre los cristianos. Muchos, especialmente los ricos, corrían de buena gana a los altares y ofrecían los sacrificios requeridos. Sí, era tan grande su temor al hombre que negaban haber sido cristianos. Otros, a pesar de las torturas, permanecieron firmes al principio, pero finalmente negaron también su fe. Sin embargo, hubo también quienes permanecieron firmes en la fe y alabaron a Dios, que los consideró dignos de sufrir la muerte por Cristo. La última y más terrible de todas las persecuciones comenzó bajo el emperador Diocleciano. Las iglesias de los cristianos fueron derribadas, las colecciones de las Sagradas Escrituras fueron quemadas e innumerables cristianos fueron torturados hasta la muerte. Los dejaron morir de hambre en mazmorras, los obligaron a caminar descalzos sobre brasas ardientes o clavos afilados, los ataron a máquinas de madera por medio de las cuales les arrancaron los miembros del cuerpo. Los torturadores desgarraron sus carnes con clavos de hierro o los cubrieron con miel y los pusieron atados al sol para que los picaran hasta morir. Pero muchos cristianos sufrieron estas torturas con gran firmeza y no pudieron ser obligados a abandonar a Cristo. Los verdugos, finalmente, se cansaron, sus espadas se desafilaron y la iglesia del Señor permaneció invencible. Cristianos sufriendo la muerte en el circo. Ignacio fue discípulo de los apóstoles y presidía una floreciente congregación en Antioquía. El emperador Trajano le exigió que negase a su Salvador y ofreciese sacrificios a los dioses. Pero él declaró que los dioses de los paganos eran vanidades. Dijo, hay un solo Dios, que ha hecho el cielo y la tierra, y un solo Cristo, cuyo reino es mi herencia. Por esta confesión fue llevado a Roma y sufrió el martirio. Escuchó su sentencia de muerte con serenidad, incluso con alegría, deseaba partir y estar con Cristo. Escribió sobre su viaje: de Siria a Roma luché con fieras que se enfurecían más cuanto más beneficios recibían. Sin embargo, que me arrojen al fuego, que me claven en la cruz, que me arranquen los miembros del cuerpo. ¿Qué es todo eso? Si puedo gozar de Jesús. La alegría con que se encontró en el camino de la muerte se puede apreciar en las palabras que dirigió a los romanos: busco al que murió por nosotros, es mi ganancia, que me ha sido reservada. Permítanme seguir los sufrimientos de mi Dios, mi amor está crucificado, anhelo el pan de Dios, la carne de Jesucristo. A los cristianos que intentaron liberarlo escribió: no se preocupen por mí, es mejor para mí morir por Cristo que gobernar los reinos de este mundo. Soy trigo de Dios y debo ser molido por las fieras para convertirme en pan puro. ¿Qué importa si las fieras se convierten en mi sepulcro? Así no molestaré a nadie en mi muerte. A su llegada a Roma fue entregado al gobernador. Pocos días después fue arrojado a las fieras, que cayeron sobre él y lo despedazaron, mientras los paganos allí reunidos presenciaban el espantoso espectáculo con diabólico deleite. Sus fieles sirvientes recogieron sus huesos restantes y los enterraron en Antioquía. Policarpo fue discípulo de San Juan y, más tarde, obispo de Esmirna, en Asia Menor. Bajo el reinado de Marco Aurelio sufrió el martirio en la hoguera. Policarpo, escuchando las súplicas de su congregación, que con gusto lo habrían salvado de sus perseguidores, huyó a una casa de campo. Su morada fue pronto traicionada y fue entregado a sus captores, quienes lo encontraron en oración con varios amigos. Al notar que la casa estaba rodeada, dijo: hágase la voluntad del Señor. Entonces invitó a sus enemigos a entrar, los recibió de la manera más hospitalaria y les pidió que le concedieran una hora para orar. Con tanto fervor oró a su Salvador que incluso los paganos se conmovieron por su devoción. Fue llevado de regreso a la ciudad en un asno. Allí, al principio, lo instaron amablemente a que ofreciera sacrificios a los dioses, pero él respondió: no seguiré tu consejo. Al ver al anciano, que tenía 90 años, el gobernador se conmovió y le dijo: ten en cuenta tu avanzada edad, jura por el emperador, niega a Cristo y te liberaré. Policarpo exclamó:
durante 86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo ahora renegar de mi rey y mi salvador? El gobernador dijo, te arrojaré a las fieras o te obligaré a pasar por el fuego, si no cambias de opinión. Policarpo respondió, me amenazas con el fuego que arde por poco tiempo y se extingue pronto, porque no conoces el fuego del juicio venidero que está reservado para los malvados. ¿Por qué dudas? Cuando el heraldo en la arena anunció, Policarpo se confiesa cristiano, toda la multitud gritó, a los leones con Policarpo, pero fue condenado a morir en la hoguera, e inmediatamente el pueblo enfurecido de todos lados reunió leña para la quema. Policarpo se quitó la ropa, se quitó el cinturón y hasta intentó quitarse los zapatos. Su oración de que no lo clavaran en la estaca fue escuchada. Firme e inamovible se apoyó contra el poste erigido y alabó a Dios en voz alta. La hoguera se encendió, pero se dice que el fuego no tocó a este fiel testigo del Señor. Las llamas lo rodearon como velas arrastradas por el viento, y su cuerpo brilló como oro y plata que se refinan en el horno. Como su cuerpo no se consumió, el verdugo le clavó la espada en el pecho y el cadáver cayó al fuego. Los miembros de su congregación afligida recogieron piadosamente sus restos y los enterraron. Perpetua. A principios del siglo III, los cristianos fueron perseguidos ferozmente en el norte de África. Entre los prisioneros de Cartago había una joven de noble cuna. Perpetua era madre de un niño lactante. Su padre pagano se esforzó mucho por persuadir a su hija a que abandonara a Cristo. Con voz suplicante le suplicó, hija mía, ten piedad de mis canas, oh, ten piedad de tu padre. Si alguna vez he sido digno de este nombre, ten piedad de tu hijo que no puede sobrevivirte, nada puede conmoverte, hija mía. Si pereces, seremos deshonrados ante todos los hombres. Al decir esto, su padre le besó las manos y se postró a sus pies. Pero Perpetua no negó la petición. El Señor, ella permaneció firme y resistió todas las tentaciones en la fuerza de aquel a quien debemos amar más que a un padre o a una madre. El día antes de su ejecución, celebró la acostumbrada fiesta de amor con sus compañeros de prisión, y a los paganos que la observaban, les dijo, miren nuestras caras, para que nos reconozcan en el día del juicio. Llenos de consternación y vergüenza, muchos de los paganos se alejaron y se convirtieron. El día de su liberación se acercaba, comenzaron las luchas con las fieras. Perpetua, junto con su sirvienta Felicidad, fue arrojada a una vaca salvaje, que de inmediato las arrojó al suelo. A su hermano que estaba cerca, le gritó, permaneced en la fe, amaos los unos a los otros y no dejéis que mis sufrimientos os asusten. Finalmente, recibió el golpe mortal a manos de un gladiador. Así entró en la gloria y recibió la corona de vida de manos de aquel a quien fue fiel hasta la muerte. Capítulo 3. Constantino y la expansión del cristianismo en Alemania. Constantino, después de muchos años de ansiedad, finalmente llegó un tiempo de paz refrescante para los cristianos, porque por la maravillosa providencia de Dios ascendió al trono romano un hombre con buena disposición hacia los cristianos. Este fue el emperador Constantino. Su padre ya había sido amigo de los cristianos, y su madre incluso había aceptado la fe. Después de la muerte de su padre, Constantino fue proclamado emperador por el ejército. Esto sucedió en el verano de 30 cuando, en 312, marchó contra Magencio, que le había disputado el poder en Italia. Invocó al Dios de los cristianos en busca de ayuda contra su oponente. Las fuerzas opuestas se encontraron en las cercanías de Roma. Mientras el sol se ponía, se cuenta que Constantino vio en los cielos una cruz con la brillante inscripción, Inox igno vinces, es decir, vencerás en este signo. Inmediatamente hizo quitar las águilas de los estandartes y la reemplazó por la señal de la cruz. Su ejército marchó de victoria en victoria hasta que el poder de su enemigo quedó completamente quebrantado. Desde entonces Constantino se convirtió en un celoso protector de la Iglesia cristiana. Publicó una ley que permitía a todo ciudadano romano hacerse cristiano. Llegó incluso a hacer de la religión cristiana la religión del Estado. Favoreció a los cristianos nombrándolos para altos cargos públicos. Lamentablemente, esto aumentó el número de los que aceptaban el cristianismo por el bien de las ganancias mundanas. La Iglesia ahora tenía, en verdad,
descansó desde afuera. Pero Satanás trató de arruinarla con falsas doctrinas. Un obispo llamado Arrio se levantó y enseñó: Cristo no es verdadero Dios, sino solo una criatura. Entonces Constantino convocó un concilio de la Iglesia para que se reuniera en Nicea, en Asia Menor, en el año 325 después de Cristo. Allí se reunieron con él 318 obispos. En las discusiones que siguieron, Atanasio, un diácono y luego obispo de Alejandría, tomó una parte muy prominente. Con irresistible elocuencia logró derribar la falsa doctrina de Arrio y establecer victorioso la verdad salvadora. Constantino murió el día de Pentecostés del año 337, habiendo sido bautizado poco tiempo antes. En cumplimiento de su último deseo fue enterrado en la Iglesia de los Apóstoles, en Constantinopla. La propagación del cristianismo en Alemania. Ahora había llegado el momento en que la luz de la verdad salvadora brillaría sobre Alemania y disiparía la noche de oscuridad pagana. Ya desde hacía algún tiempo el evangelio había sido llevado a Alemania por mercaderes cristianos y prisioneros romanos, y así sucedió que en lugares aislados se fundaron congregaciones cristianas. Pero la verdadera propagación del cristianismo comenzó en el siglo VI por medio de misioneros de Irlanda e Inglaterra. Entre los primeros que visitaron Alemania estuvo el monje irlandés Fridolin. Junto con sus compañeros llegó a la Selva Negra entre los alamanes. Con visible éxito predicó el evangelio a estos hijos de la selva. Murió en el año 550 y fue sucedido por Columbano, quien, junto con 12 discípulos, llevó el mensaje de salvación en Cristo a los habitantes de la actual Alsacia. Pero, al encontrar mucha oposición, huyó a Suiza y luego a Italia, donde murió en el año 615, siendo un verdadero cristiano hasta el final. Su discípulo Galo había permanecido en Suiza y allí había fundado el famoso convento de San Galo. Allí trabajó con notables bendiciones por la difusión del cristianismo entre las tribus suizas y suabas, hasta que, en el año 640, el Señor lo llamó a recibir su recompensa. Además de estos mensajeros de la fe, otros también predicaron el evangelio en Alemania, Emeran en Baviera, Kilian en Württemberg. Este último sufrió el martirio con sus seguidores en el año 685, 20 años después de la muerte de Kilian. El presbítero inglés Willibrod, con 11 asistentes, fue a los frisios. Al principio, el rey pagano Radbod opuso una tenaz resistencia, pero con el tiempo consiguió que Willibrod bautizara a su propio hijo. Y después de la muerte del rey, la obra misionera tuvo un gran éxito. Debido a la multitud de peces, Willibrod apenas podía sacar la red. Después de 50 años de fiel trabajo, murió como obispo de Utrecht, en el año 739. Estos y otros misioneros fueron los verdaderos apóstoles de Alemania, independientes de Roma. Gracias a su trabajo se fundaron y florecieron congregaciones en todas partes. Sin embargo, al poco tiempo llegó a Alemania un hombre que sometió la Iglesia alemana al Papa. Se trataba de Winifredo, también llamado Bonifacio. Continuó su obra principalmente en Turingia, Esia, Baviera y Frisia. En 755, junto con sus compañeros, fue asesinado por los frisios paganos. La resistencia más tenaz al cristianismo la ofrecieron los sayons. Solo después de 30 años de guerra continua fueron finalmente conquistados por Carlos el Grande, y el evangelio ganó terreno entre ellos. Así, el evangelio de Cristo se difundió de pueblo en pueblo, y en el año 1000 grandes cantidades de personas en todas partes de Alemania confesaron a Cristo Jesús y a este crucificado. Capítulo 4. Papismo y monarquía. El origen del papado. Cuando, con el transcurso del tiempo, la Iglesia cristiana continuó expandiéndose, se hizo necesario que las congregaciones más grandes contrataran más de un pastor. Una consecuencia inmediata fue que uno de ellos alcanzó mayor eminencia y fue llamado obispo por preferencia. Se rindió gran deferencia especialmente a los obispos de Roma, de Jerusalén, de Alejandría,
de Antioquía y de Constantinopla. Las congregaciones más pequeñas frecuentemente buscaban su consejo y solicitaban su decisión en asuntos difíciles. Pero el poder y la autoridad de los obispos romanos pronto superaron a los del resto. En consecuencia de esto asumieron una conducta altiva. Se exaltaron a sí mismos por encima de los otros obispos y, finalmente, se arrogaron la posición de jueces supremos en la Iglesia de Dios, y se indignaron mucho si alguien se atrevía a disputar su autoridad. Ahora afirmaban que Pedro había fundado la congregación en Roma y la había presidido durante algún tiempo como su obispo, que había sido el jefe de los apóstoles, el vicerregente autorizado de Cristo en la tierra, y que sus sucesores, los obispos de Roma, habían heredado estos poderes de él. Aunque estas arrogantes afirmaciones no fueron admitidas en general, el obispo romano logró hacer cumplir sus demandas. Se alegró de que lo llamaran papa. Los obispos occidentales finalmente se sometieron y lo reconocieron como la cabeza suprema de la Iglesia. En Oriente, sin embargo, el obispo de Constantinopla recibió el rango más alto. Ambos obispos lucharon ahora por la supremacía en la Iglesia, y como ninguno se sometió al otro, se produjo un cisma. Surgieron la Iglesia católica romana y la Iglesia católica griega, y esta división permanece hasta el día de hoy. Cuando, en 752, Pipín, el rey de los francos, le presentó al Papa un gran territorio en Italia central, el Papa se convirtió en un príncipe temporal. A partir de entonces, los papas buscaron continuamente aumentar su poder temporal y decir la palabra decisiva en los concilios de los poderosos de esta tierra. El hombre que elevó el papado a la cima más alta de su poder fue el Papa Gregorio VII. Anteriormente un monje llamado Hildebrando, hijo de un artesano. En 1073 ascendió al trono papal. Prohibió a los sacerdotes casarse y exigió que todos los obispos, que en ese momento eran también príncipes temporales, recibieran su cargo y sus posesiones, incluso su poder temporal, no de sus señores mundanos, sino de sus manos. Afirmó: así como la luna recibe su luz del sol, así los emperadores y príncipes reciben su poder del Papa. El Papa es el vicerregente de Cristo en la tierra, donde los poderosos de este mundo le deben obediencia. Solo él tiene el derecho y el poder de nombrarlos para el cargo o de ponerlos. Gregorio murió en 1085. Sus sucesores aceptaron sus principios. Así, Inocencio III se rebajó a sí mismos como el absoluto señor y maestro espiritual sobre todos los príncipes y reyes cristianos, y los obligó a someterse a su poder. Entonces se cumplió la palabra de las Sagradas Escrituras concerniente a los papas romanos, segunda a Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Las falsas doctrinas del papado. La condición de la Iglesia bajo los papas se tornó triste. En verdad, muchos obispos y sacerdotes se ocupaban más de asuntos mundanos que de la palabra de Dios y del bienestar de la Iglesia. El pueblo estaba vergonzosamente desatendido. En términos generales, no tenían escuelas, ni libros, y, especialmente, ni Biblias. Apenas había conocimiento cristiano, porque la palabra del Señor estaba oculta en aquellos días. Como consecuencia de esto, prevalecía por todas partes entre la gente común la más triste ignorancia. Siendo tales las condiciones, a Satanás le era poca cosa sembrar su cizaña entre el trigo. Con creciente frecuencia aparecieron falsas doctrinas en la Iglesia que desplazaron a la palabra de Dios. Desde hacía algún tiempo se celebraba la misa en lugar de la Sagrada Comunión, pues se había difundido la superstición de que Cristo era sacrificado de nuevo por el sacerdote cuando se celebraba la misa en el altar. Esta falsa doctrina se apoyaba en otra superstición según la cual, mediante su consagración, el sacerdote convertía el pan y el vino en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Por temor a que la sangre de Cristo pudiera derramarse, negaban el cáliz a los laicos, mutilando así la cena del Señor. En los primeros tiempos de la Iglesia, el papado inventó la doctrina de que las almas de los difuntos iban al purgatorio, donde, mediante un intenso sufrimiento, podían ser limpiadas de la escoria del pecado. Sin embargo,
Se sostenía que el Papa y la Iglesia tenían el poder de acortar estos dolores del purgatorio mediante la lectura de innumerables misas. A quien pagaba suficiente dinero se le decía que no tenía por qué permanecer mucho tiempo en el purgatorio. Esto resultó ser un negocio rentable para el Papa, pues muchos ricos ya en vida reservaban grandes sumas de dinero para pagar estas misas. La indulgencia era otra doctrina falsa. Los papas enseñaban: la Iglesia posee un tesoro inagotable en los méritos de Cristo y de los santos. El Papa puede extraer de él la voluntad para el beneficio de los vivos y de los muertos, y con él perdonar el pecado de quienes le ofrezcan para ello suficiente dinero u otros equivalentes. En lugar del sufrimiento y el mérito de Cristo, que llegan a ser nuestros solo por la fe, sustituyeron las obras humanas. Cristo, nuestro verdadero abogado, fue dejado de lado y se pidió a los santos su protección e intercesión. La Virgen María, especialmente, se convirtió en el refugio en tiempos de necesidad, y esto dio origen a la vergonzosa mariolatría. La idolatría no se detuvo aquí. Incluso se erigieron imágenes, estatuas y reliquias reales o supuestas de los santos para su culto y adoración. Así se cumplió la palabra de las Escrituras, segunda a Tesalonicenses 2, 10. 11, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esta causa, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. La vida en los monasterios. Ya en la época de las grandes persecuciones, muchos cristianos habían huido a los bosques, cuevas y acantilados para pasar sus vidas en piadosa meditación y devoción. Cuando, en la época posterior a Constantino, la Iglesia se fue mundanizando, aumentó el número de aquellos que pensaban que podían servir mejor a Dios en un tranquilo retiro que en medio del ruido de un mundo corrupto. Estos eran los llamados eremitas. Por lo general, llevaban una vida de privaciones y torturas autoinfligidas. Con el tiempo, muchos de ellos se unieron y adoptaron ciertas reglas y leyes por las que se regían sus comunidades. También vivían en sus propios edificios, llamados claustros. Estos se construían generalmente en regiones inhóspitas. Quien ingresaba en la orden tenía que renunciar a todas sus posesiones mundanas y hacer voto de llevar una vida de celibato y de absoluta obediencia a sus superiores. Estos son los llamados votos monásticos. Esta vida monástica era muy apreciada por el pueblo, y todo tipo de legados se añadieron gradualmente a las tierras y riquezas de los claustros. Su número aumentó rápidamente. En el siglo XII había miles de ellos. Los monjes eran los instrumentos más celosos y fieles del anticristo, y por todas partes se esforzaban por difundir las herejías del Papa. Incitaban al pueblo a la rebelión contra su gobierno legítimo y espiaban y perseguían a quienes no se sometían al Papa. Pero, sobre todo, era el halo de falsa santidad que poseía a los ojos del pueblo lo que hacía del monacato una maldición para la Iglesia. Hombres, mujeres y niños acudían al claustro para asegurarse la vida eterna, pues prevalecía la idea engañosa de que el hombre podía justificarse ante Dios y salvarse por sus propias obras, y, por eso, consideraban de poca importancia las obras ordenadas por Dios, estimando de la mayor importancia sus prácticas monacales elegidas por ellos mismos. Por tanto, la vida en el monasterio está condenada por las palabras de Cristo: en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Capítulo 5. Los precursores de la Reforma. Peter Walden, un rico y piadoso comerciante del siglo XII, vivía en Lyon, una importante ciudad del sur de Francia. Un día estaba sentado a la mesa con sus amigos y conversaba sobre los males de la época y la corrupción de la Iglesia. De repente, uno de sus compañeros cayó muerto ante sus ojos. Este suceso causó una profunda impresión en Walden, y ahora, más que nunca, buscó lo único que era necesario. A través de la lectura y el estudio diligentes de las Sagradas Escrituras, llegó a un conocimiento de la verdad, y su corazón se llenó de consuelo y alegría celestiales. Cuanto más profundizaba en el verdadero significado de las Sagradas Escrituras, más reconocía los errores y la decadencia de la Iglesia Católica Romana. Vio que la cristiandad se había apartado del verdadero camino de la salvación. Por lo tanto,
se sintió obligado a llevar el dulce evangelio de Cristo a las almas perdidas. En 1170 vendió todas sus posesiones y viajó por el país, enseñando y predicando. Hizo traducir los 4 evangelios al francés y los difundió entre la gente. La semilla esparcida brotó y dio rico fruto, porque muy pronto miles no querían oír otra doctrina que la pura doctrina de la palabra de Dios. Walden y sus seguidores, llamados valdenses, enseñaban: en todas las cuestiones relativas a nuestra salvación no nos atrevemos a confiar en ningún hombre ni libro, sino que debemos creer solo en las sagradas escrituras. Solo hay un mediador, los santos no deben ser adorados, el purgatorio es una fábula inventada por los hombres. Solo hay 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Su vida se ajustaba tan bien a su doctrina que el rey Luis de Francia exclamó: en verdad, estos herejes son mejores que yo y todo mi pueblo. El siguiente es otro hermoso testimonio de los valdenses: llevan una vida más pura que otros cristianos. No juran, excepto si la necesidad lo exige, y se cuidan de tomar el nombre de Dios en vano. Mantienen sus promesas fielmente, son veraces en sus palabras y viven pacíficamente juntos en amor fraternal. Pero cuanto más testificaban su doctrina y su vida de su fe, más aumentaba el odio contra ellos. A Pedro Walden se le prohibió predicar o explicar las sagradas escrituras, y cuando, a pesar de ello, continuó sembrando la semilla de la palabra de Dios, fue excomulgado por el Papa. Huyó de un lugar a otro, y en todas partes proclamó el Evangelio con notable bendición. Sus seguidores fueron perseguidos con la mayor crueldad por la Iglesia romana, que utilizó todos los medios para destruirlos. Cerca de 1 millón de ellos fueron asesinados en continuas guerras de persecución. 7.000 fueron masacrados en una iglesia a la vez. Un juez en España hizo quemar vivos a 10.000 de ellos y encarceló a 97.000 que perecieron sufriendo las torturas más espantosas. Pero a pesar del fuego y la espada no pudieron ser extirpados, y existen hasta el día de hoy. Alejado de los mercados del mundo y de las grandes carreteras, los descendientes de los valdenses viven en los inaccesibles valles montañosos de Saboya y Piamonte. John Wycliffe era doctor y profesor de teología en la Universidad de Oxford. Dirigió sus ataques principalmente contra el monaquismo y denunció sin piedad la holgazanería, la mendicidad y la perversión de la religión por parte de los monjes. Por ello, estos presentaron una queja contra él ante el arzobispo y Wycliffe fue destituido de su cátedra en la universidad. A partir de ese momento testificó aún más decididamente contra los errores y abusos del papado. Sostuvo: la Iglesia romana no es superior a las demás iglesias. Pedro no tenía preeminencia sobre los demás apóstoles y el Papa, en lo que se refiere a su poder para perdonar pecados, no es más que el mismo que cualquier otro pastor. Habló con mucho énfasis contra la indulgencia, contra la adoración de las reliquias y reprobó los errores populares por los que se engañaba a las pobres almas. Wycliffe fue denunciado como hereje en la corte del Papa, pero su elocuente y magistral defensa en el juicio consiguió su liberación. Tradujo la Biblia al inglés y enseñó a hombres piadosos a predicar el Evangelio al pueblo. Murió en 1384 en Lutherort, donde había sido pastor. Sus numerosos escritos fueron difundidos por sus seguidores por toda Europa, y especialmente en Bohemia, donde dieron ricos frutos. Pero el odio contra Wycliffe no cesó con su muerte. En cumplimiento de una orden del Concilio de Constanza, donde se condenaban sus doctrinas, sus huesos fueron exhumados, quemados y las cenizas arrojadas al río. Juan Hus nació en 1369 en Usinec, en Bohemia. A través de la lectura de las Sagradas Escrituras y los escritos de Wycliffe, llegó a un conocimiento de la verdad y levantó valientemente su voz contra los errores y abusos prevalecientes en la Iglesia. Predicó contra las indulgencias, el purgatorio y la vida impía de los sacerdotes. Por ello se convirtió en objeto de odio para el Papa. Pronto fue excomulgado por el Papa, y cuando continuó predicando en Praga, donde era pastor y contaba con el apoyo de esa ciudad, también fue proscrito. Las iglesias fueron cerradas,
Las campanas silenciadas, a los muertos se les negó el entierro cristiano, los bautismos y los matrimonios solo podían realizarse en los cementerios. Hus fue citado para comparecer en el concilio que se iba a celebrar en Constanza. Aunque el emperador Segismundo le prometió un salvoconducto, Hus emprendió el viaje a Constanza sin presentir nada bueno, y, de hecho, a pesar del salvoconducto, fue detenido y arrojado a una prisión inmunda inmediatamente después de su llegada. Cuando Segismundo expresó su desaprobación, los monjes le dijeron que no era necesario mantener la fe con un hereje. Hus se defendió ante el concilio con gran firmeza, y como no quiso retractarse, fue condenado a morir en la hoguera. Fue destituido del sacerdocio y convertido en objeto de burla y desprecio. Sobre su cabeza le pusieron un gorro de papel pintado con numerosos demonios que atormentaban a un pobre pecador. Lo llevaron a la ejecución y, en el camino, invocó con frecuencia al Salvador para que tuviera misericordia. Luego lo encadenaron a un poste vertical y amontonaron a su alrededor heno y paja empapados en brea. Una vez más, estuvo tentado de retractarse y así salvar su vida. Pero Hus permaneció fiel. Ahora la llama el humo lo rodeaba. El humo se elevaba sobre él. Cristo, Cordero de Dios, ten piedad de mí, cantó el fiel testigo 2 veces con voz fuerte y clara. Pero cuando comenzó la tercera estrofa, fue dominado por el humo y las llamas y entregó el espíritu. Se cuenta que mientras estaba en la hoguera profetizó: hoy asáis un ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne, que no asaréis. Jerónimo Savonarola. En Italia surgió un hombre que iba a sacar de sus casillas al orgulloso papa y a sus sacerdotes. Se trataba de Jerónimo Savonarola. La miseria y la corrupción de la iglesia lo habían llevado al claustro. A través de la palabra de Dios aprendió la verdad y luego denunció públicamente la depravación de su tiempo. Era un predicador elocuente y apasionado. Gritaba: dentro de poco la espada del Señor descenderá sobre Italia y sobre toda la tierra, y entonces la iglesia será renovada. El papa de aquel tiempo vivía en los vicios más groseros. Roma era el semillero de todos los pecados y crímenes. Savonarola se quejaba: el veneno se acumula en Roma hasta tal punto que infecta a Francia, a Alemania y a todo el mundo. Las cosas han llegado a tal punto que debemos advertir a todos contra Roma. Roma ha pervertido todas las escrituras. Silence. Sec igual 500. El Papa lo anatematizó y el tribunal temporal lo condenó a morir en la hoguera. Junto con 2 de sus compañeros, sería colgado en la horca y sus cadáveres serían quemados. Savonarola albergaba la segura esperanza de que el juicio caería sobre Roma y que el Señor renovaría la iglesia corrupta. Decía: Roma no podrá apagar este fuego, y si se apaga, Dios encenderá otro. Sí, ya está encendido en muchos lugares, pero ellos no lo saben. Dentro de poco, la desolación y la idolatría del Papa romano serán reprobadas y nacerá un maestro al que nadie podrá resistir. El día de la ascensión, el 23 de mayo de 1498, con alegre resignación, encontró la muerte a manos del verdugo. Capítulo 6. La infancia de Lutero. Lutero en la casa de sus padres. Cuando Savonarola exhaló su último suspiro en la plaza del mercado de Florencia, Dios ya había elegido a su siervo que debía destruir la tiranía del Papa. El cisne, profetizado por Hus, apareció. El 10 de noviembre de 1483, un pobre campesino de Eisleben, al pie de los montes Arz, había nacido un hijo. Al día siguiente fue bautizado y recibió el nombre de Martín, en honor del santo a quien se consagraba ese día. Sus padres eran Hans y Margarita Lutero. Procedían del pueblo de Moera, y habían emigrado a Eisleben. Cuando Martín tenía 6 meses se trasladaron a la vecina ciudad de Mansfeld, donde su padre esperaba mantener a su familia trabajando en las minas. Lutero dijo de sus antepasados: soy hijo de un campesino, mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo eran todos campesinos industriosos. Más tarde mi padre se trasladó a Mansfeld, donde trabajó en las minas. En otra ocasión dijo: al principio, mis padres eran muy pobres. Mi padre era un minero pobre y mi madre solía cargar leña sobre sus espaldas para criarnos a nosotros. Ellos soportaron muchas penalidades por nuestro bien.
El niño era una gran alegría para sus padres y lo amaban entrañablemente. El padre se acercaba a menudo a la cuna y rezaba en voz alta y fervientemente para que Dios concediera gracia a su hijo para que, teniendo presente su nombre, pudiera convertirse en un verdadero Lutero y vivir una vida pura y sincera. Desde la más tierna infancia, ambos padres educaron a su hijo para que temiera a Dios y amara todo lo que es bueno. Sin embargo, la disciplina paterna era muy severa y tendía a hacer de Lutero un niño muy tímido. En años posteriores dijo: una vez mi padre me castigó tan severamente que huí de él y lo evité hasta que me ganó de nuevo para sí. Y de su madre dijo: por una nuez insignificante mi madre una vez me azotó hasta que me hizo sangrar. Pero sus intenciones eran las mejores. Lutero reconoció esto con gratitud en todo momento. Lutero. En la escuela, el pequeño Martín no tenía todavía 5 años cuando, tras las oraciones de sus padres, fue llevado a la escuela de Mansfeld. Esta escuela estaba situada en la ladera de una colina, en la parte alta de la ciudad, y a bastante distancia de la casa del muchacho. Cuando hacía mal tiempo, cuando el camino estaba en mal estado, su padre o Nicolás o Emler solían llevarlo allí. Allí aprendió con celo los 10 mandamientos, el credo y el Padre Nuestro. También se le instruyó en la lectura, la escritura y los principios de la gramática latina. La escuela incluso superaba a su casa en la severidad de su disciplina. El maestro era uno de esos hombres incapaces que trataban a sus hijos como los verdugos y los alguaciles tratan a sus prisioneros. En una mañana, Lutero recibió 15 azotes. Semejante trato tiránico lo llenó a él y a sus compañeros de miedo y timidez. La instrucción religiosa que recibió también sirvió para intimidarlo y aterrorizarlo. Apenas aprendió más que la superstición y la idolatría del papado. Es cierto que en Navidad la iglesia cantaba: un niño tan hermoso nos ha nacido hoy, pero en lugar de la buena nueva, os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador. Se predicaba en la escuela el fuego del infierno. Lutero dice: desde joven me enseñaron a palidecer ante la sola mención del nombre de Cristo, porque se me instruyó a considerarlo un juez severo y enojado. A todos se nos enseñaba que teníamos que expiar nuestros propios pecados, y como no podíamos hacerlo, se nos ordenaba que fuéramos arrepentidos dado a los santos del cielo y aconsejó invocar a nuestra querida Madre María para que apaciguara la ira de Cristo y nos obtuviera misericordia. Silence. Msec = 500.